Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. El viaje entre Naosu transcurrió prácticamente sin incidentes. Sin embargo, eso no significaba que no hubiera retrasos, principalmente en forma de reconocimiento. Para llegar a Osu lo antes posible, se montaron en el primer tren bala. Desafortunadamente, era hora pico, así que eso significaba que había mucha gente a bordo, que los había reconocido a ambos. Como resultado, ninguno de los dos pudo evitar que muchos fanáticos pidieran autógrafos. La mayor parte de la atención se centró en Yu, pero Shiro estaba honestamente sorprendido de que algunos de ellos quisieran la suya. Sin haberse preparado realmente para una situación como esta, Shiro simplemente anotó su nombre y nada más. Estaba empezando a ver por qué a Aizawa no le gustaba la atención y se comprometió a evitar que esto sucediera en el futuro. Lo que sucedió después de que partieron fue simple: diríjase directamente a los bordes exteriores de la ciudad, donde se avistó a Angra-Mainyu. Casualmente, era donde actuaban la mayoría de los villanos. Tenía sentido, ya que hay menos héroes profesionales capaces de reaccionar ante ellos a tiempo, lo que generó crímenes más limpios. Solo los aficionados causaron conmoción en el centro de la ciudad. Desafortunadamente, tan pronto como estaban a punto de abandonar la parte principal de la ciudad, apareció un aficionado. No os acerquéis más, héroes. Un hombre que parecía tener cabeza de jabalí gritó. No me subestimes. Vete o todo este bloque se convertirá en humo. Desde lo alto de un edificio, Shiro hizo una mueca de dolor mientras veía al villano expandirse ligeramente. La parte superior de su cuerpo se volvía más y más redonda hasta que era tan grande como una casa pequeña. Aparentemente, los héroes locales estaban haciendo bien en someterlo, pero uno de ellos había subestimado la peculiaridad del villano, lo que llevó a la situación actual. Al principio, pensaron que todo lo que el villano podía hacer era liberar una onda de choque en una sola dirección, pero parece que podría mantener la onda de choque para crear un ataque de área de efecto más devastador. Lo que llevó a una respuesta más rápida, con algunos autos de policía rodeando el área y evacuando a algunos ciudadanos cercanos. Nadie estaba dispuesto a acercarse a lo que era esencialmente una bomba. Pensar que el robo de una joyería podría derivar en este desastre. Al menos Yu estaba allí abajo, habiéndole prohibido entrar en escena. Él no estuvo de acuerdo con vehemencia con la idea, pero en las propias palabras de Yu, no tenemos idea de si golpearlo con espadas o noquear al tipo lo haría estallar. Entre lastimar a cientos de personas a su alrededor si interfería o mantenerse al margen y mantener la situación estable, la respuesta era obvia. Entonces, ¿tenemos alguna idea de quién es este tipo? Yu preguntó con el ceño fruncido, lo que Shirou notó reforzando sus ojos y oídos. Lo hemos identificado como Butasou Hekia, respondió un oficial. Tiene antecedentes penales por robo y agresión. También parece ser uno de los fugitivos de la fuga de la prisión el mes pasado. ¿Le tomó tanto tiempo actuar de nuevo? Yu murmuró con leve irritación. ¿Cuál es su rango? De registros pasados, un radio de 30 metros. ¿Y cuántas veces puede soltarlo? El oficial hojeó un archivo rápidamente. No lo dice. No hemos visto explotar a este villano antes, ya que los héroes anteriores simplemente lo restringieron antes de que pudiera usar su peculiaridad. Es bueno que esos muchachos fueran buenos en su trabajo, pero Ish realmente desearía que tuviéramos más con quien trabajar, lamentó Yu. Está bien, déjame manejar esto. Tengo una idea. Por la forma en que el oficial hizo una mueca, no estaba seguro de la idea. ¿Una idea? Yap. Como si esperara más explicaciones, el oficial prestó atención, solo para que Yu corriera hacia el villano como un toro. Oye, gordo. Butasou, todavía tan grande como una casa, miró hacia abajo para tratar de ver al héroe acercándose rápidamente a él. Fue difícil, debido a la barriga increíblemente grande en su camino, pero logró captar la visión de ella desapareciendo de su vista. ¿Qué estás haciendo? Gritó el villano. No estoy jugando por aquí. Voy a volar. Yu simplemente sonrió. Adelante. El villano abrió los ojos mientras una sombra cubría rápidamente su cuerpo. Un segundo estaba listo para soltarse.
Al siguiente, estaba muy por encima del cielo observando como un pájaro graznaba sorprendido. ¿Eh? Dije, adelante. Déjala rasgar. Dijo Yu, su voz resonando por toda la manzana. Ella lo levantó como una ofrenda al cielo, pero rápidamente apretó los dedos alrededor de su cuerpo agrandado. Sin embargo, no estoy seguro de que puedas lastimar nada desde aquí arriba. Butasou, o cerdo, como Yu indudablemente lo etiquetó en su cabeza, chilló como un cerdo y se desinfló en un instante. Shiro hizo una leve mueca cuando sintió que la onda expansiva resultante viajaba hacia afuera. Sin embargo, Yu mantuvo un agarre sólido. Levantó la mano por encima de la cabeza, sujetándola con la otra mano, y se estremeció violentamente cuando su cuerpo se llevó la peor parte del impacto. Sin embargo, Shirou sabía que estaría bien. Una vez que las ondas de choque se detuvieron, Yu movió su agarre para que solo saliera la cabeza del villano. ¿Vas a intentarlo de nuevo? Evidentemente, lo haría. Sin embargo, el agarre apretado de Yu le impidió expandirse más de una pulgada. Posteriormente, las siguientes ondas de choque del villano no le hicieron absolutamente nada. Está bien, es hora de tomar una siesta, dijo Yu. Ella mantuvo su agarre apretado mientras sacaba el brazo. E inmediatamente movió su brazo como un molino de viento durante 5 segundos. Un segundo después, ella se detuvo. ¿Sigues despierto, pequeño? Ella solo recibió una respuesta gorgoteante. Bueno, reflexionó Shirou. Eso se solucionó rápidamente. Después, Yu colocó al villano suavemente frente a los oficiales que esperaban y volvió a la normalidad. Butasou estaba mareado y desmayado, por lo que contenerlo fue increíblemente fácil. Yu le dio una sonrisa perezosa y saludó con la mano, pero de inmediato fue invadida por la gente que se quedó a mirar, también conocida como sus fanáticos. Sí, fue inteligente de su parte escalar un edificio solo para mirar desde arriba. Mucho mejor que estar ahí abajo, pero supuso que debía apresurarse a bajar. Cuanto antes se pusieran en marcha él y Yu, mejor. Su teléfono vibró y Shirou miró para ver quién le enviaba un mensaje. Apenas contuvo el ceño cuando vio que era de Archer. Al menos el bastardo respondió. Después de leer la respuesta de Archer, Shirou suspiró. Le tomó un poco, pero finalmente se dirigió a Yu. Se alegró de ver que la multitud a su alrededor había desaparecido, lo que dejó a Yu un poco demacrada apoyada contra un coche de policía para mirarlo fijamente. Seguro que te tomaste tu tiempo para venir aquí abajo, ¿verdad? Después de todo eso, ¿honestamente me culpas? No, pero puedo guardar rencor, murmuró con débil rencor. De todos modos, deberíamos irnos. No quiero tratar con más aficionados hasta que terminemos con ya sabes quién. Además, tenemos que reunirnos con la policía local antes de emprender nuestra pequeña escapada. No ahora, sino más tarde esta noche. Probablemente a las 6. Shiro asintió con la cabeza y se dirigió calle abajo. Por cierto, Archer respondió. «Oh, ¿en serio?» ¿Fue un sí? Preguntó, prácticamente temiendo la respuesta. No, él se negó. ¿Qué? Ella gritó antes de reinar. No les haría ningún bien si ella perdiera la calma. Quiero decir, eso es genial. Involucrar a civiles no fue una buena idea de todos modos, Bat, pero no era él un mago como tú. Pensé que saltaría a ayudar. Lo hizo, al menos un poco. Completó lo que me faltaba cuando se trata de construir un campo delimitado, comenzó Shirou, pero suspiró mientras reexaminaba el mensaje de Archer. Pero tienes razón. No es normal que él decline. Él no vendría con ellos a Osu. Simpatizaba en el sentido de que también quería que Avenger muriera y se fuera, pero no ayudaría. Por su vida, Shirou no podía entender por qué. Claro, el bastardo obviamente quería ayudar, si los consejos y trucos sobre cómo construir un campo delimitado que había agregado al mensaje significaban algo, pero no estaba dispuesto a hacerlo él mismo. Eso no era característico y estaba fuera de las expectativas de Shirou. Un les a menos que algo le impidiera ayudar. ¿Había algo que Archer estuviera vigilando en Musutafu? No, no saques conclusiones precipitadas. Archer podría ser un imbécil impenitente, pero era razonable. No debería haber nada que le impida ayudar. ¿Qué otras razones evitarían que un sirviente se uniera a la lucha? Energía mágica.
¿De dónde obtenía Archer su energía mágica? Espera, ¿tenía siquiera energía mágica? Una pregunta estúpida. Por supuesto, Archer lo hizo. Si el entrenamiento por el que pasó significaba algo, el bastardo podía rastrear armas y luchar excepto que nunca usó fantasmas nobles. Solo había rastreado a Torazinai, y eso era todo. Incluso entonces, no descartó la construcción y la dejó de lado para futuras sesiones. A diferencia de Shirou, Archer estaba conservando su energía mágica. Como sirviente, no podía obtener ninguna energía mágica sin un amo que se la suministrara. La única otra alternativa sería devorar almas. Archer nunca lo haría, y si lo hiciera, Shirou lo derribaría o moriría en el intento. Archer tenía poco maná. Mei tenía sentido. Cuando ambos fueron arrastrados a este mundo, estaban exhaustos y débiles después de la batalla. Sin embargo, Archer estaba mucho peor que Shirou. Archer ganó su batalla, pero tenía un maná muy bajo. Sobrevivió a un ataque sorpresa de Gilgamesh, pero Rin no le suministró maná. Esto significaba que solo su acción independiente lo mantenía con vida. Archer no estaba perdiendo energía mágica simplemente existiendo en este mundo, pero tampoco la estaba ganando. Conozco esa mirada, murmuró Yu mientras doblaban una esquina. ¿Qué es? Khan, puedo adivinar por qué Archer no nos está ayudando directamente, dijo Shirou. Realmente no mencioné esto todavía, pero Archer no es humano. En esencia, es un ser espiritual de un héroe que una vez vivió. Yu hizo una pausa en su paso por un segundo antes de reanudar. Realmente tienes que aprender a dejar de lanzar bombas como esa. Lo siento, no era realmente relevante para lo que estábamos hablando antes, se disculpó Shirou. Obviamente, ese no era el caso ahora, de ahí la explicación. Afortunadamente, no había civiles cerca, ya que esta era una de las calles más vacías, Shirou simplemente pudo explicar. De todos modos, Archer es lo que llamamos un sirviente. Los 7 participantes de las guerras del Grial, generalmente llamados maestros, habían convocado a uno para luchar a su lado. Yo era uno de ellos, así como Rin. Archer era su sirviente. ¿Sabes? Cuando lo llamaste guerra, pensé que habría más gente en ella, cuestionó Yu. ¿Solo 7? Se siente mucho menos impactante. En la guerra anterior, solo 7 fueron suficientes para destruir media ciudad después, y fue entonces cuando no lo intentaban activamente, recordó Shirou, a lo que Yu se reprendió rápidamente con una mordaza. Lo que debes darte cuenta es que un sirviente es al menos 10 veces más fuerte que un humano promedio. Para ponerlo en perspectiva, All Might, como lo es ahora, se considera promedio para un sirviente. Promedio. Yu se tapó la boca mientras suspiraba de frustración. Bombas bomb no importa. ¿Y estás diciendo que el dueño del café es uno de ellos? ¿Alguien lo suficientemente fuerte como para lidiar con nuestro número 1? Con algunas de las hazañas que he visto realizar Archer, no tengo ninguna duda de que podría, admitió Shirou. Que Archer podía derrotar a All Might no se dijo. Sin embargo, ahí radica nuestro problema. ¿Por qué un tipo dominado como ese no está ayudando? Yu reiteró en realización silenciosa. Tanto poder tiene que tener algún tipo de inconveniente, ¿verdad? Exactamente, respondió Shirou. Los sirvientes no pueden existir sin un amo que les suministre energía mágica. Si tuviera que adivinar, Archer tiene poco maná en este momento, lo que explicaría por qué no ha sido tan proactivo como pensé que sería. ¿No podrías ayudarlo con eso? Preguntó Yu. ¿Cómo? ¿Podrías transferir algo de maná o algo así? Shirou reprimió mentalmente la necesidad de amordazarse ante la horrible imagen con la que se agredió a sí mismo. Si bien eso funcionaría, Archer no me gusta exactamente. Probablemente elegiría la muerte antes que hacer un contrato conmigo. Una vez más, no iba a decirle a la mujer protectora que Archer casi logró matarlo. Terco hijo de Ayuyu tomó un respiro calmante. Está bien, olvidémonos de eso por ahora. Si el tonto dueño del café sabe que tiene un problema y cómo solucionarlo, pero elige activamente no solucionarlo, entonces ese es su problema. Vamos, este callejón es un atajo. Al no ver la necesidad de continuar la conversación, Shirou accedió. Sin embargo, todavía quedaba una pregunta en su mente.
Archer debería tener amplias reservas de maná cuando ingrese a este mundo, lo suficiente como para ayudarlos a derrotar a Avenger. ¿Contra qué usó exactamente su maná? Shiro estuvo extremadamente tentado de enviarle un mensaje al sirviente para pedirle una respuesta, pero se abstuvo de hacerlo. Si Archer no se estaba explicando a sí mismo ahora, eso significaba que no quería explicarlo. Tratar de obtener una respuesta de él sería como arrastrarse por el barro. Humillante, agravante y, lo más importante, consumiría mucho tiempo. Cuanto antes él y Yu construyeran un campo delimitado, mejor. Él podría obtener sus respuestas después de eso. Entonces, ¿cómo va, Tetsu? Un silencio agravado lo saludó. Vamos hombre, nos metieron en la misma agencia, se lamentó Kirishima. Al menos podríamos llevarnos bien. ¿Has recuperado tus agallas? ¿Alguna vez los perdí? Sí, Tetsu dijo definitivamente. Lo hiciste. Kirishima simplemente suspiró. Este tipo no está haciendo esto fácil en absoluto. Después del festival deportivo, Kirishima había comenzado a salir con más estudiantes de la clase 1B, principalmente porque quería saber más sobre cómo eran sus futuros colegas héroes. Realmente no salió tan bien, pero probablemente fue porque intentó arrastrar a Bakugo con él la primera vez. Las discusiones que Bakugou y ese copista nunca parecieron terminar, y tampoco ayudó que Tetsu siguiera tratando de pelear. La única razón por la que no terminaron en una pelea total fue que ese tipo Shinzo estaba allí. Parecía la voz de la razón en la clase, algo así como Irida, pero más silencioso. La segunda vez que intentó conocerlos a todos fue mucho mejor, habiendo traído a Kaminari, Mineta y Zero. Sin embargo, Tetsu todavía tenía sus problemas con él. Lo peor de todo es que Kirishima sabía exactamente por qué. Al principio no lo hizo, durante el festival deportivo, pero solo se dio cuenta cuando Bakugou se lo señaló. Oye, cabello puntiagudo. Cuando empezaste a alejarte de la mierda. Como cualquier persona normal, Kirishima no se dio cuenta. Sin embargo, cuanto más pensaba en ello, más sentido tenía. Inconscientemente daba un paso atrás cada vez que parecía que comenzaba una pelea, cuando normalmente ponía su mejor pie adelante. Gritaba mucho menos cuando todos los demás lo vitoreaban. Se estremecía cada vez que veía el capricho de Tokoyami. Le dolió darse cuenta de que tenía problemas, así que fue a pedirle ayuda a Recovery Girl, porque pedir ayuda cuando la necesitas requería agallas, ¿verdad? Pero incluso cuando lo hizo, Recovery Girl dijo que necesitaba descubrir la causa raíz él mismo antes de llegar a ninguna parte. Por supuesto, la única causa en la que podía pensar era esa Tate ese día en la Uso. En el momento en que la bestia lo atacó, ahogándolo en el odio de los verdugos, Kirishima le mordió la mejilla para evitar seguir por ese camino mental. Incluso cuando sabía cuál era el problema, no tenía idea de cómo resolverlo. Muy bien, ¿están listos para mudarse? Sí señor. Tetsu gritó con su postura rígida y tout. Pasó un momento antes de que Kirishima hiciera lo mismo, algo que solo su compañero de escuela notó. Bien, refunfuñó Four King, el héroe profesional cuya solicitud ambos aceptaron. Afortunadamente, no tenemos que esperar más. La estación finalmente ha preparado una sala para que nos interroguen. Ustedes dos se pararán atrás y no causarán ningún problema. Eso está claro. Asintieron y lo siguieron, pero interiormente Kirishima se preguntaba qué estaban haciendo. Cuando llegaron a su oficina esta mañana, el héroe profesional había estado en medio de una acalorada llamada telefónica. Como no quería que lo molestaran en ese momento, los envió a cambiarse a sus atuendos de héroe y traerle té. Cuando regresaron, encontraron que el pobre teléfono de la oficina volvía a cerrarse de golpe. Lo que siguió fue una corriente de, lo que el propio Four King llamó, información regurgitada que estaban obligados a contarles durante su pasantía. El problema con eso era que lo había acelerado, por lo que tanto él como Tetsu solo entendieron la esencia general antes de pasar a otra cosa. Aparentemente, había sido llamado por un superior para ayudar con un arresto. No entró en detalles sobre a quién se suponía que debían arrestar, pero tenía una expresión sombría en su rostro, por lo que probablemente no era algo que tomara a la ligera. Lo que siguió fue un viaje corto de 30 minutos en automóvil privado a Osu.
Fue dentro de esos 30 minutos que Kirishima finalmente se dio cuenta de quién había llamado al cuarto tipo y qué buscaban. La fuerza policial de Osu y la mancha asesina de héroes. Debido a la presencia de Stein, habiendo eliminado a algunos miembros prominentes de los héroes locales de Osu, la ciudad se había encontrado con un aumento sin precedentes de la delincuencia. La mayoría de los héroes locales estaban ocupados en sus propios distritos y, como resultado, no pudieron ser llamados a lidiar con la causa raíz de su problema, Stein mismo. Esto llevó a la fuerza policial a llamar a héroes de las ciudades cercanas para que ayudaran a lidiar con la amenaza. Afortunadamente, cuarto tipo tenía otros compinches para manejar su área mientras él no estaba. Podría haber conseguido compinches para lidiar con esto, pero dijo que esa era la forma cobarde de hacer las cosas y que tenía que dar un ejemplo a los jóvenes que lo observaban. Lo que probablemente significaba tanto él como Tetsu. Esto es un poco emocionante, ¿verdad? Kirishima intentó hacer una pequeña charla, como lo había hecho durante los últimos minutos. Nuestro primer día en una pasantía, y ya estamos inmersos en un caso oficial. Tetsu asintió a regañadientes. Eso estuvo bien. Al menos estaban haciendo algunos progresos. Cuarto tipo, un placer finalmente conocerte. Un oficial los saludó. Por lo que parece, era uno de los oficiales de mayor rango. Te guiaré a la sesión informativa y estos dos lo son. Estudiantes de la UA en su primera pasantía, respondió cordialmente. Ustedes dos, preséntense. Sí, señor. Gritó Tetsu. Tetsu. Nombre de héroe, Acero Real. Kirishima Eijiro. Nombre de héroe, Ren Ryot. Ciertamente se pusieron nerviosos, comentó el oficial. Pero, ¿van a participar? Tengo la intención de dejarles ver cómo operan los héroes a puerta cerrada, respondió cuarto tipo. ¿Eso es sabio? Y si Kirishima no sentía la presión antes, ciertamente la sentía ahora. Esta es información sensible. Estos dos son el futuro de la sociedad de héroes, dijo el héroe profesional con confianza. Es cierto, no tengo la intención de que participen, pero simplemente mirar desde atrás debería ser una buena experiencia de aprendizaje. Entendido, murmuró el oficial. Muy bien, por favor sígueme. Kirishima simplemente dejó escapar un aliento tembloroso. Si eso era por emoción o nerviosismo, no tenía idea. Probablemente fue lo último. La realidad de la situación comenzaba a calar lentamente. Eran dos estudiantes de secundaria a los que se les permitió entrar a una sala de reuniones secreta. Esto fue tan genial. Pero también aterrador. Kirishima tragó saliva mientras se dirigía a la sala de reuniones, que tenía dos oficiales parados afuera. Si incluso estuvieran vigilando la sala de reuniones dentro de una estación de policía, entonces eso dice algo, ¿no? Cuando entraron en la habitación, lo primero que notó Kirishima fue la gran mesa en el centro. Estaba rodeado de cómodas sillas de oficina, pero todas giraban hacia una pizarra. Un proyector estaba sobre la mesa y conectado a una computadora portátil junto a la pizarra mediante un cable largo. El equipo aquí era viejo. Muy viejo. ¿Por qué no se han actualizado a algo como un televisor de pantalla plana? Kirishima parpadeó cuando se dio cuenta de que ya sabía la respuesta de una de las conferencias de Aizawa. El presupuesto nacional para prisiones y entrenamiento de héroes aumentó a medida que pasaba el tiempo, pero los oficiales de policía permanecieron prácticamente iguales a medida que pasaba el tiempo, principalmente porque eran ineficientes contra los villanos. Era algo que Aizawa llamaba una decisión irracionalmente tonta, pero nada cambiaba, no a menos que llegara el estímulo adecuado. Por alguna razón, Kirishima sintió que el estímulo aparecería más temprano que tarde, especialmente con la Beast la bestia, todavía corriendo. Oh, Tetsu. Por aquí. Una voz vagamente familiar llamó desde el fondo de la habitación, lejos de la pizarra plana. Y Kirishima también, no esperaba verlos aquí. ¿Kendo? Tetsu murmuró sorprendido. Tu héroe también fue llamado aquí. Sí, Wabami, respondió mientras cruzaba los brazos con confianza. Su atuendo de héroe se veía bonito, muy varonil. Shinzo y yo tenemos el mismo asesor, pero él fue al baño, así que probablemente volverá en un momento. Su peculiaridad sería útil para capturar villanos.
Por lo tanto, no fue una decisión difícil traerlo aquí, llamó otra voz familiar. Kirishima se dio la vuelta para abrir los ojos cuando la reconoció. Buenas noches, Kirishima. Parece que los dos estamos aquí para desempeñar un papel. Yaoyorozu, exclamó Kirishima. Dulce. Parece que la pandilla de los Ea está aquí. ¿Crees que aparecerán más de nosotros? Sería una locura si todos los estudiantes de la UA llamaran a sus asesores de pasantías, pero hasta ahora parece que ese es el caso. Yaoyorozu de repente encontró a alguien dándole palmaditas en la espalda. Oye, Yaomomo. Hiro también. Dijo con una sonrisa. Vamos, Bakuro también va a estar aquí. Por favor, no, se lamentó Hiro. Si lo fuera, esta sería una pasantía difícil. Veo que todos se conocen, dijo cuarto tipo detrás de ellos, finalmente entrando a la habitación después de hablar con los guardias afuera. Confío en que no tendré que recordarles a todos que mantengan la boca cerrada mientras continúa el interrogatorio. Kirishima y Tetsu asintieron de inmediato. Bien, volvió la vista hacia sus compañeros de clase. Puede que no sea tu consejero, pero confío en que, sean quienes sean los héroes que te trajeron aquí, sepan lo que estaban haciendo. Mis pequeños internos no causarán ningún problema, estoy segura, dijo una mujer al entrar a la habitación. Llevaba un vestido formal, muy parecido a como cuarto tipo usaba un traje y entró caminando a la habitación para tomar asiento. ¿No es cierto, Kendo-chan? ¿Shinzo-kun? Sí, Uabami-sama. Kirishima parpadeó cuando notó que Shinzo ya se había sentado junto a Kendo. Maldita sea, ni siquiera se dio cuenta de él. El estudiante de clase 1, B con una peculiaridad de lavado de cerebro, usaba una máscara con varias aberturas por adelantado, lo que probablemente ayudó a hacer algo por su peculiaridad. También llevaba una capa negra que ocultaba su cuerpo, un poco como Tokoyami, pero Kirishima vislumbró un bastón aturdidor y algunos suministros atados a su pecho. Cuarto tipo se limitó a jorobarse y se sentó, con dos brazos apoyados en el asiento de la silla y dos más cruzados contra su pecho. Eso parecía un poco genial, en realidad. ¿Quién más llegará? Fourth-King preguntó al oficial cercano, que se había puesto de pie junto a la computadora portátil. Bien, podría tener un aviso. Veamos, murmuró el oficial. Esa será una pregunta difícil de responder. ¿Y por qué es eso? Uabami agregó. Había una razón por la que nos elegiste, ¿verdad? En su mayoría, admitió el oficial. Para ser honesto, no estábamos seguros de si alguien abandonaría voluntariamente su distrito para ayudarnos, por lo que enviamos solicitudes a numerosas agencias en caso de que cumplieran. Peticiones. Kirishima parpadeó mientras miraba a su consejero. Por la forma en que sonó el hombre por teléfono, pensarías que le ordenaron venir aquí. Estaba equivocada la suposición inicial de Kirishima. Los que ya están aquí son, por supuesto, ustedes dos, de Atarm-Shiyoro y Musa. Ah, cierto, Yaoyorozu estaba internado debajo de él, el héroe mejor clasificado en el 8º lugar. Eso debe significar que Hiro estaba bajo las armas de la muerte. Sin embargo, tenemos otros confirmados en camino, pero ocupados en este momento. Está el equipo de héroes, los gatitos salvajes, que serán necesarios para coordinar un grupo grande como este, Moon Lady y Endeavor para. El número 2. Uabami hizo una mueca. ¿Va a tomar la iniciativa en esta operación? Ese no es el problema, intervino Cuarto Amable. El número 2 y el número 8 han considerado necesario venir, a pesar del objetivo de perseguir a un solo villano. ¿Merece tanta atención el asesino de héroes? Todo se explicará a su debido tiempo, ofreció el oficial. Solo 5 minutos hasta que todos hayan llegado y podamos continuar. El cuarto tipo simplemente resopló rendido. Uabami, por otro lado, estiró la rigidez de su espalda. Esto es bastante intenso, ¿no? Susurró Hiro. Somos muy afortunados de ver algo como esto tan temprano, agregó Kendo. Pero los profesionales tenían razón, esto es extraño. Endeavor Ten, entonces eso significa que Todoroki también estará aquí. Yaoyorozu notó. No solo él, sino Moon Lady, lo que significa. Emilia, intervino Shinzo involuntariamente.
Su voz sonaba un poco amortiguada por la máscara, pero de alguna manera ni siquiera sonaba como Shinzo. Distorsionó su voz. Eso es increíble. Él estará aquí, ¿no? Ciertamente suena así, dijo Kendo. ¿No tienes suerte? Uwabami-sama ciertamente estará complacido, afirmó antes de cerrar los ojos en un respiro momentáneo. ¿Está durmiendo? Preguntó Hiro. Dijo que anoche no durmió lo suficiente, se rió Kendo. Probablemente estaba demasiado emocionado. Está haciendo prácticas con el héroe que le dio su recomendación, ¿sabes? Cualquiera se inquietaría. Oh, sí, era un estudiante recomendado, murmuró la chica de los auriculares. No para elegir una pelea ni nada, pero realmente no lo parecía. ¿Esperabas que le fuera mejor en el festival? Tetsu cuestionó. Creo que lo hizo genial. Una verdadera actuación varonil, especialmente su última pelea. Cállense, tontos. La reprimenda de cuarto tipo salió rápidamente. Puedes susurrar y chismorrear todo lo que quieras, pero los oficiales están trabajando afuera. Uwabami tiró. Pot, conoce a Ketle. El héroe caballeroso no se levantó ante las burlas del héroe serpiente y se recostó en su silla una vez más. Ups, lo siento chicos, Tetsu se disculpó. No hay problema, hombre, dijo Kirishima. Maldita sea, se estaba quejando de él de nuevo. Tienes que superar eso, Tetsu, regañó Kendo. Cualquiera que sea la carne que ustedes dos tuvieron, pueden lidiar con eso en los Emiratos Árabes Unidos, no ahora, cuando tenemos que hablar en serio. Como un niño regañado por su madre, Tetsu se dio la vuelta pero asintió independientemente. No la llamaban la hermana mayor de la clase por nada, ¿verdad? De todos modos, dijo Hiro. Yaonomo, ¿cómo es estar debajo del héroe octavo clasificado? Me imagino que es bastante intenso, ¿verdad? Supongo que podrías decir eso, admitió Yaoyorozu. Su enseñanza es muy un poco ortodoxa, pero esclarecedora. ¿De qué manera? Estoy interesado, preguntó Kendo. Me ha estado enseñando posturas con la espada, a pesar de que no uso armas blancas en absoluto, comenzó Yaoyorozu. Cuando mencioné eso, él preguntó por qué no podía dominar más de uno, no pude responder. Tiene sentido dominar un arma antes de pasar a otra, dijo Kendo. Aunque, estoy seguro de que es diferente para todos. A algunas personas les gusta aprender cosas diferentes a la vez, mientras que a otras les gusta tomarlas una a la vez. ¿Cuál crees que te queda? Creo que a Yaoyorozu le irá muy bien aprendiendo dos cosas a la vez, intervino Kirishima. Quiero decir, ya sabes. Su peculiaridad requiere mucha concentración, ¿verdad? El hecho de que ella pueda usarlo realmente bien cuando pelea, significa mucho, ¿verdad? ¿Cómo? Piénsalo. La peculiaridad de Kirishima no era nada comparada con la suya en complejidad. Todo lo que tenía que hacer era concentrarse en ser duro, esperar eso sonaba mal, y luchará con un cuerpo endurecido. No hubo pasos adicionales, pero con la peculiaridad de Yaoyorozu. Tener que pensar cómo interactuaba cada átomo entre sí y construir elementos complejos sobre la marcha como una granada. Eso era imposible para él. No era estúpido, pero definitivamente no era lo suficientemente inteligente como para hacer eso, ni tenía las habilidades multitarea para hacerlo en medio de una pelea. Espero que tengas razón en eso, Kirishima-san, dijo Yaoyorozu. Suelta el san, todos somos amigos aquí, ¿verdad? Ella simplemente sonrió. Eso fue suficiente para él. La puerta de la sala de reuniones se abrió y entró un nuevo héroe. Perdona mi tardanza, estaba usando el baño. El héroe octavo clasificado, Yoroi-Musa, estuvo aquí. Un buen día para los dos, cuarto tipo y Uwabami. Un placer, dijo cortésmente Uwabami. Ella era sarcástica con el cuarto tipo, pero no parecía serlo con el héroe anciano. No te preocupes, no llegas tarde en absoluto. Sin embargo, se estaba acercando, a pesar de que su pequeño interno llegaba más rápido que él, señaló Fourkin. No importa, no importa. Conociste a más héroes en tu camino hacia aquí. Yoroi-Musa simplemente resopló y se fue a su asiento. Sí, un manual y su propio interno. ¿Qué es esto? ¿Traer a su estudiante de la UA al día de trabajo? El oficial por adelantado suspiró. Bueno, siempre y cuando solo estén mirando.
Oye, ustedes, niños, ¿quieren algunos asientos o están bien aguantando? Me gustaría una silla. Shinzo aprovechó la oferta. Cuando casi todos los estudiantes de la UA estuvieron de acuerdo con él, el oficial salió de la habitación y trajo una pila sólida de sillas de plástico. El hecho de que pudiera soportar ese peso sin sudar significaba que probablemente tenía algún tipo de peculiaridad de fuerza o resistencia. Pasó un minuto y Death Arms, el asesor de Hiro, finalmente tomó asiento. Otro minuto se desvaneció cuando un grupo de héroes, todos con un motivo de gato, también tomaron asiento. Finalmente, pasó el último minuto como había mencionado antes el héroe Yoroi Musa, apareció. Manual, y su pasante, Ida. La tardanza es impropia de un héroe, dijo Yoroi Musa de repente. ¿A dónde se ha ido Endeavor? Probablemente tarde, murmuró Wabami. Su agencia está bastante lejos de aquí. Podría haber optado por caminar y eliminar villanos en el camino. Considerando cuán alta es la actividad de los villanos estos últimos días en Osu, me imagino que está bastante retrasado, murmuró Manual. ¿Deberíamos proceder sin él y los demás? Se le pidió el cuarto tipo. No quiero desperdiciar más de mi día. Lo siento, lo siento. La puerta se abrió una vez más. Ahora, sé que parece que llegamos tarde, pero definitivamente sé que tenemos 2 segundos de sobra. Una mujer estaba allí, con un leotardo y cuernos sobresaliendo de su máscara. A su lado, estaba la vista siempre familiar de su compañera de clase, Emilia Shirou. Moon Lady, una voz detrás de ella gimió. Desde donde Kirishima estaba parado, no podía ver su rostro, pero de todos modos llevaba una máscara de madera, por lo que su identidad era obvia. No nos habríamos desviado si no pasaras tanto tiempo molestando a nuestros pasantes. Bueno, mira, más internos. Ve y saluda a Shirou, Shiosaki-chan. Dijo Moon Lady, desviando la atención tan elegante como un deslizamiento de tierra. Oh, Shiosaki. Tetsu llamó. Por aquí. El Kendo también está aquí. Y Shinzo. Aprecio la idea de último momento, murmuró Shinzo. Bienvenido, Shiosaki. Y por supuesto, Emilia. Emilia, como de costumbre, asintió y se sentó. También podría saludar a la chica de clase 1B. Oye, ¿lo estás haciendo bien? Estoy tan bien como puedo estar rodeado de pastores de la voluntad del Señor. Right, correcto. Olvidé la rareza de esta chica. Shiosaki Ibara, la chica de la clase 1B cuyo cabello está completamente hecho de enredaderas. Su peculiaridad en acción fue increíble de ver, pero la persona misma es un poco intensa en su devoción. Pero bueno, Kirishima estaba bien con eso. ¿Crees en lo que crees, sabes? Confío en que esto es todo. ¿Quién llegará? El oficial del frente preguntó retóricamente. Muy bien. La participación fue mayor de lo esperado, pero una agradable casualidad. Así que finalmente nos estamos poniendo manos a la obra, dijo la mujer rubia con un atuendo azul en un tono malintencionado. Finalmente, mi trasero comenzaba a dolerme. No hay necesidad de ser tan grosero, duendecillo Bot, le regañó su compañera vestida de rojo. Pero nos estábamos aburriendo, Mandalay, agregó descaradamente el amarillo con una amplia sonrisa. El oficial principal tosió una vez más para llamar la atención. Muy bien. Como Endeavor parece estar preocupado, tendremos que interrogarlo más tarde. Por ahora, explicaremos para qué estamos todos aquí. El trato especial de la cima Moon Lady se lamentó, pero se sentó erguida como si sintiera que algún tipo de resplandor le enviaba. Emilia estaba mirando fijamente. Eso tenía sentido. Ups. Kirishima se regañó mentalmente por distraerse y concentrarse en el interrogatorio. Puede que no estuviera allí para participar, pero Fourth-kin tuvo la amabilidad de dejar que se quedaran y escucharan, lo cual no tenía que hacer. Kirishima estaba seguro de que su asesor interno los haría esperar afuera si no prestaba atención. Bueno, era mejor que pensar en cosas más bestiales. Las luces se apagaron y el proyector se encendió, mostrando la totalidad de Osu con marcas rojas alrededor de los distritos exteriores. Comencemos con las presentaciones, dijo el oficial principal. Mi nombre es Genki Tairyoku, pero puedes llamarme como quieras.
Estoy seguro de que todos se preguntan con qué propósito los hemos seleccionado a cada uno de ustedes, y les garantizo que lo explicaré pronto. Por ahora, nos centraremos en la razón principal por la que se convocó esta reunión. Las flechas se extendieron fuera de las áreas rojas y se colocó una nueva imagen en el costado. Asesino de héroes, Mancha, presentó el oficial. Durante meses, ha sido una espina clavada en la sociedad de héroes, pero aún no ha sido atrapado. Su recuento de víctimas es de 17 asesinatos y 24 más allá del punto de recuperación total. Una de esas víctimas recientes es el héroe conocido como Ingenium. Kirishima abrió los ojos. ¿Esperáis no es así? Últimamente, la actividad del asesino de héroes ha estado en su punto más bajo de todos los tiempos, continuó el oficial. Sin embargo, esto no significa que no podamos tomarlo a la ligera. Como resultado de la negligencia de nuestro departamento, ha quedado impune durante demasiado tiempo. Kirishima no pudo evitar ignorar la charla mientras se concentraba en Ida. El presidente de su clase parecía estar bien, pero había una determinación que no estaba allí antes, o más bien, siempre estuvo allí, pero él no se dio cuenta hasta ahora. ¿Qué había estado haciendo la semana pasada? Tenía problemas, cierto, pero había un amigo allí mismo que también estaba sufriendo. Y él ni siquiera se dio cuenta. Era este el tipo de héroe que quería ser. No olvidemos que la mancha no solo está activa en Osu, recordó el individuo bastante voluminoso de las Wild Pussycats. Desde Musutafu hasta Deika City, se ha cobrado la vida y el futuro de héroes prometedores. Que es precisamente por eso que estamos abordando este problema ahora antes de que pueda convertirse en uno más grande en el futuro, agregó el oficial. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? Cuarto tipo reprendido, como Kirishima pensó que lo haría. Como dijiste, ha quedado impune durante demasiado tiempo. Entonces, ¿por qué nosotros, tanto los héroes como la policía, hemos permitido que esto se escape? ¿Somos tan ineptos? Stein no es el único villano que intenta hacerse un nombre, reprendió Uebami. Aunque estoy seguro de que a todos nos gustaría deshacernos de esta mancha, el número de héroes realmente capaces de responder a sus apariciones a tiempo es muy escaso. Tendrían que localizarlo lo antes posible, desde el primer indicio de que aparecería, agregó de Atarms con una mueca. Lo cual es más fácil decirlo que hacerlo. Stein ha demostrado ser esquivo. Atacará solo cuando su objetivo esté solo y vulnerable, cuando menos lo espere, lo que deja poco o ningún tiempo para reaccionar. Entonces, ¿por qué no intentamos anticipar sus ataques en primer lugar? Preguntó Kamui Works. Si hubiéramos determinado sus objetivos de antemano, podríamos haber evitado. Novato, interrumpió Yoroi-Musa. Esa no es la solución. La plaga nunca ha elegido un objetivo en la misma ciudad. Una vez que ataca, hace tiempo que se fue de las instalaciones, y tenemos que determinar en qué distrito estará el próximo. Y tampoco es por eliminación, respondió Mandalay. Él no se muda de una ciudad a otra en ningún tipo de orden. Es casi aleatorio a qué ciudad va. Si persigue a alguien en Fukuoka, después de derrotar a alguien en Depnerat, entonces no podemos descartar la posibilidad de que regrese a Fukuoka. Como pueden imaginar, esto dispersa nuestros esfuerzos, incluso con una cooperación óptima con otros departamentos, reiteró Genkita. Sin embargo, siempre hay un patrón. Hemos deducido que la mancha solo golpeará de noche y siempre con una semana de diferencia, tiempo suficiente para que su rastro se enfríe. ¿Ni siquiera las peculiaridades de la investigación ayudaron? Preguntó Mound Lady. ¿No hay alguien que pueda rastrearlo fácilmente? Yoroi-Musa suspiró. Todos estuvieron entre los primeros objetivos. El joven puede ser una vil excusa de un ser humano, pero no es estúpido. Sin una peculiaridad ideal para localizarlo, tenemos que confiar en métodos más convencionales, continuó el oficial principal. Por eso habíamos llamado al equipo de rescate, Wild Pussycats, o más específicamente, yo, el gato amarillo vestido llamado Ragdoll. Y mi peculiaridad, buscar. Eso es lo que esperamos, sí. ¿Y por qué Ragdoll aún no ha sido blanco de Stein, si su peculiaridad es tan útil para rastrearlo? Replicó el cuarto tipo. Ella nunca está sola, 4 brazos, respondió Pixiebot.
Nosotras, las Wild Pussycats, siempre estamos juntas. Sí, esa es una de las razones, confirmó Genkita. Como resultado, el resto de las gatitas salvajes están aquí. Sin embargo, eso no significa que sean inútiles. Pixiebot Seart Flow ayudará a crear bestias terrestres para difundir aún más nuestra búsqueda. El don de Mandalay puede ayudar a coordinar un grupo tan grande como el nuestro, y Tiger puede servir como músculo adicional. Músculo adicional, murmuró cuarto tipo. Supongo que manejaré la mancha de combate, junto con el esfuerzo ausente, Yoro y Musai de Atarms. Tu poder será apreciado para presionar al asesino de héroes si intenta defenderse, respondió Genkita. Sin embargo, creemos que, en cambio, estará demasiado preocupado por huir, ya que nunca ha luchado contra más de un héroe profesional a la vez. ¿Y voy a ayudarlos a localizarlo? Preguntó Wabami mientras señalaba a las gatitas. Por frustrante que sea admitirlo, no soy tan bueno peleando. Rastrear al asesino de héroes es todo lo que puedo hacer, lo que parece redundante considerando que la peculiaridad de Ragdoll es simplemente mejor que la mía. No es cierto, argumentó la propia muñeca de trapo. Es posible que pueda observar hasta 100 personas a la vez, pero puedo perderles fácilmente la pista si no tengo cuidado. Tu peculiaridad puede ayudarte a captar su aroma donde mis ojos no pueden alcanzar. Sin embargo, todo esto es espléndido, la voz de Yoro y Musa tomó protagonismo. No puedo evitar notar cómo estamos hablando simplemente de cómo manejar al asesino de héroes después de que lo hayamos encontrado. Y todavía no lo hemos encontrado exactamente, ¿verdad? Gracias, Yoro y Musa, por mencionar eso, asintió el oficial principal. Como todos saben, su intervalo de ataque es de una semana, lo que significa que sabemos que su último ataque llegará pronto. Estas áreas rojas marcadas en el mapa son donde creemos que Stein se sentirá más atraído. ¿Y la razón? Yoro y Musa preguntó una vez más. La combinación de condiciones ideales y Sebo, respondió. Todas estas son áreas programadas para demolición y reconstrucción. Como resultado, la actividad de los villanos es máxima aquí, debido al hecho de que sirven como escondites para los recientes fugitivos de la prisión. Cuando la actividad de los villanos esté en su punto más alto, la actividad de los héroes también aumentará de acuerdo con esto. El aumento de la actividad heroica seguramente atraerá a Stein. Entonces, ¿por qué hemos resaltado las áreas alrededor de los puntos calientes? Preguntó Kamui Works. ¿No sería prudente resaltar toda el área en lugar de solo el límite? La mancha es esquiva y, por lo tanto, permanecerá fuera del centro de atención, supuso Tiger. Si apareciera en el centro, donde la actividad del héroe está en su punto más alto, esto también significaría que le resultaría difícil escapar rápidamente. El borde, donde puede recoger rezagados, héroes que están débiles o cansados después de lidiar con villanos, es donde estará. Nuestro razonamiento exacto, confirmó una vez más el oficial. Como resultado, hemos reducido las áreas a estas pocas. Sin embargo, esto no significa que tengamos la garantía de localizarlo, especialmente si somos abiertos al respecto. Entonces esta también es una misión de vigilancia, murmuró Wabami. Me gusta. Mi tipo de trato. Entonces esto significa que los pesos pesados deben sentarse hasta que llegue el momento, murmuró el cuarto tipo. Bien. Todavía tengo cosas que necesito perforar en la cabeza de mis internos. Sé que uno de ellos ha estado soñando despierto. Kirishima resistió las ganas de tiritar. ¿Mencionaste Sebo? Kamui Works. Pensé que los objetivos de Stein eran generalmente aleatorios. En su mayoría, admitió el oficial. Sin embargo, de todas las publicaciones públicas que ha hecho sobre su causa, hemos deducido que hay un héroe al que con gusto derribaría si se le diera la oportunidad. Sí, ya veo, murmuró Yoro y Musa. Para usar esa pequeña marca de fuego como cebo, ustedes tienen muchas más agallas de las que recuerdan. El esfuerzo como cebo. Pixiebot murmuró incrédulo. ¿Funcionaría eso siquiera? ¿Estaría el gran hombre mismo de acuerdo con eso? Si es como un trabajo, podría, respondió Tiger. Sin embargo, tengo mis dudas de que un villano esquivo como Stein permita que una venganza personal nuble su juicio.
En todo caso, la presencia de Endeavor debería resultar disuasoria. Bueno, es solo como una medida secundaria. Podemos hacer que Endeavor se quede sentado hasta el clímax con la misma facilidad, enmendó Genkita. El plan también debería funcionar sin que el número 2 actúe como cebo, pero se agradecería tener un área de búsqueda mucho más pequeña. Y si el asesino de héroes evita Endeavor, podemos hacer que maneje a los otros villanos mientras peinamos donde no vaya, dijo Fourkin. Eso debería ahorrarnos algo de tiempo. Supongo que Manual está aquí para actuar como guía local. Sí, eso es correcto, confirmó el oficial principal, a lo que Manual simplemente se inclinó con respecto a sus compañeros. Manual era el único héroe disponible para ayudar con esta misión, pero eso no significa que será un peso muerto. He estado en Osu desde que era un niño pequeño, agregó Manual con una sonrisa. No hay otro héroe que sepa más que yo sobre esta ciudad que yo, puedes confiar en mí en eso. Y al menos puedo controlar los daños mientras todos peleáis. ¿No confías en tu habilidad de combate? Preguntó Mandalay con curiosidad. Por muy avergonzado que esté de admitirlo, sin una fuente de agua alrededor, como una boca de incendios, mi peculiaridad no servirá de mucho, admitió. ¿Y qué hay de Mound Lady? Uabami preguntó de repente. Su peculiaridad no es adecuada para rastrear o pelear, especialmente en un área urbana como Osu. Es cierto, parece que ella no podría soportar su peso, complementó Fourkin, a pesar de la mirada que recibió de la valiente mujer. Supongo que podría ser útil para contener al asesino de héroes. Mound Lady no participará en esta operación. Espera, ¿qué? Shinzo gruñó desde su silla. Perdón, murmuró Uebami. Entonces, ¿por qué está ella aquí? Ella ha elegido dirigir la interferencia, respondió Genkita. Verás, no es solo el asesino de héroes lo que se ha visto aquí en Osu, sino también la bestia. Bestia. Kirishima se congeló. La bestia estaba aquí. Respiró hondo. La bestia estaba en algún lugar de Osu, mientras que su asesor prohéroe iba a estar demasiado ocupado para supervisarlo adecuadamente. ¿Dónde estaba? ¿En las áreas rojas del mapa como mancha? ¿O estaba en otro lugar? ¿Cómo podría evitar esa cosa? ¿Terminaría peleando con él de nuevo? ¿Terminaría él? Kirishima. Alguien susurró groseramente detrás de él. Córtalo. Apaga tu Kirk. Kirishima solo pudo parpadear en respuesta, pero cuando lo hizo, gradualmente notó que los ojos de sus compañeros de escuela estaban puestos en él. Él, y sus brazos y pecho endurecidos. Mierda. Lo siento, creo que comí algo malo, mintió Kirishima. Era la mentira más descarada que jamás había dicho, pero lo dijo con la sonrisa más brillante en su rostro. No te preocupes, solo necesito tomar un vertedero o algo así y desaparecerá. A regañadientes, lo regañaron. Sin embargo, todavía podía sentir algunas miradas en su camino. Yaoyorozu, Hiro, Emiya e incluso Tetsu. Sabían que algo andaba mal con él, tal como Bakugo lo hizo instantáneamente. La bestia y la interferencia, murmuró Yoroi-Musa. Ya veo. Ella debe rastrear y lidiar con la bestia, para que él no interfiera con nuestra misión. Pero Yu necesitará ayuda para localizarlo, argumentó Uebami. Tal vez debería ayudarla a salir. No, está bien, Bami-chan. Mound Lady derribó instantáneamente. La mirada confusa resultante de su amiga le decía que algo andaba mal. Los oficiales locales me dieron plena autoridad para reclutar héroes como mejor me parezca. Ustedes son necesarios para esta misión, déjenme manejar mi propio rincón. ¿Estás seguro? Preguntó Kamui Works. Estoy seguro de que algunos de los que estamos aquí estaremos encantados de ayudarte, si lo solicitas. No te preocupes, estaremos bien, respondió Yu. ¿Cómo puedo no preocuparme? Replicó Uebami. Yu, puedes ser uno de los mejores novatos que existen, pero sigues siendo un novato. Necesitas refuerzos. Si la chica quiere hacerlo sola, déjala, refunfuñó Yoroi-Musa mientras se acariciaba la barba. Sin embargo, en nosotros, ¿dices? ¿Ya tienes un equipo propio? Una expresión presumida de confirmación adornaba su rostro. ¿Es tan extraño que tenga conexiones propias? Mound Lady reflexionó. No te preocupes, veterano. La nueva generación no es tan débil como crees.
En eso, estamos de acuerdo, Mood murmuró, pero entrecerró los ojos. Sin embargo, tendré que retener mi juicio sobre si esta nueva generación puede liderar a la nueva generación. ¿Nueva generación? Kirishima parpadeó. ¿De qué se trata eso? Nos estamos desviando. Arregla esto más tarde, interrumpió Wabami rápidamente. Mientras Yu tenga un equipo capaz detrás de ella, no tengo problemas. Bueno, mientras ella haga lo que se le indique y haga todo lo posible para evitar que la bestia interfiera, no tengo quejas, dijo cuarto tipo, pero entrecerró los ojos. Sin embargo, ¿qué te hace pensar que la bestia interferirá en absoluto? Tenía la impresión de que la bestia y el asesino de héroes se oponen entre sí. No podemos revelar nuestras fuentes, lo que significaba que tenían topos en el villano clandestino, tal vez. Pero tenemos razones para creer que Stein se acercó a la Liga de Villanos con la intención de unirse a ellos. Si eso fuera una realidad, entonces la Liga indudablemente enviará ayuda en forma de Kurohiri y su peculiaridad Warp. Oh, sí, ese tipo Warp. Kirishima frunció el ceño. Solo pensar en la peculiaridad dominada de ese tipo, y ese día, lo frustró. Entonces, ¿no está condenada esta misión desde el principio? Regañado de cuarta clase, furia en sus ojos. Si ese tipo Kurohiri aparece, mientras estamos en medio de capturar a Stein, entonces todo nuestro trabajo habría sido en vano. Por eso Moon Lady está interfiriendo, reiteró Genkita. Entre salvar a la bestia, su camarada de toda la vida, o Stein, un miembro reciente, la elección es obvia, ¿no? ¿Estás apostando a que reducirán sus pérdidas y simplemente rescatarán a la bestia? Respondió el cuarto tipo. Apostar por la falta de camaradería de un villano ya veo, pero eso tiene sus propios defectos. ¿Qué sucede si eligen desatar a la bestia? Entonces capturamos a la bestia, confirmó Genkita. Si esta operación tiene éxito, capturamos al asesino de héroes, que ha atormentado a la sociedad de héroes durante meses, o a la bestia que es uno de los bateadores duros de la Liga de Villanos. Ganar, ¿eh? Pixie Bob reflexionó. ¿Por qué no? Parece una gran idea. Todavía hay algunos detalles que resolver, murmuró cuarto tipo. Sin embargo, podemos abordar eso cuando aparezca nuestro ausente. Especialmente porque parece ser algo integral para el plan, agregó Tiger. Entonces estamos todos de acuerdo. Genkita pidió confirmación. Ante los asentimientos de todos en la sala, cerró la computadora portátil. Muy bien, disolvámonos por ahora. Podemos comenzar la operación mañana. A los héroes profesionales, gracias por asistir. Se aclaró la garganta. Y a los estudiantes, por favor no olviden apilar las sillas de plástico. Gracias. Shiro observó cómo los héroes profesionales, que eran todos variados en especialidades, salían de la habitación. Sin embargo, algunos de ellos les dijeron a los estudiantes, que los esperaran afuera. Aparentemente, tenían algunos asuntos más personales que supervisar. Lo que probablemente significaba que iban a hablar entre ellos y discutir los detalles con anticipación, a pesar de que el interrogatorio había terminado. Eso fue diligente de su parte. Aunque, ver a Yu quedarse en la sala de conferencias con algunos otros héroes trajo algunas señales de advertencia en su cabeza. Podría haberse quedado atrás para espiar, pero los oficiales casi los habían sacado de la estación. Afortunadamente, ya era de noche afuera, así que no molestaban a nadie merodeando fuera de la estación, pero a Shirou todavía le resultaba un poco incómodo darse cuenta de que muchos de sus compañeros de escuela terminaron en Osu. Había planeado estar en las sombras para poder instalar los campos delimitados antes de lo previsto. Todavía sentía que podía lograrlo, especialmente cuando la policía había revelado tan generosamente un mapa de la ciudad con las ubicaciones hipotéticas de Stein. Esos eran lugares que él y Yu debían evitar, lo que redujo enormemente el área de búsqueda de Avenger. Eran más o menos los distritos del sur o del sureste los que podía estar escondiendo. Todo lo que tenían que hacer era hacer una referencia cruzada de los datos del mapa con sus propios hallazgos de hoy, luego se establecerían. Aunque, Shirou podría tener que dedicar tiempo a agregar campos acotados menores, aquellos que simplemente le enviaron una alerta, en caso de que se detectara a Angra Mainyu.
También sería fácil ingresar, ya que todo lo que Shirou tenía que hacer era rastrear a Taurich y Sarish, que compartían el aura y la presencia de Avenger. Si se equivocaban de ubicación, todo lo que tomaría es un minuto para llegar al sitio secundario si se reforzaba. Emilia, ¿estabas escuchando? Dispara, se perdió en sus pensamientos. Lo siento, no estaba escuchando, se disculpó. ¿De qué estaban hablando ustedes? No te culpo por eso, especialmente porque lo que acabamos de escuchar fue bastante loco, murmuró Hiro en solidaridad percibida. Quiero decir, el asesino de héroes es bastante peligroso. Es por eso que estudiantes como nosotros no deberíamos preocuparnos por esto, dijo Yaoyorozu. ¿Recuerdas lo que dijo Aizawa en clase? Se supone que no debemos luchar contra villanos hasta que tengamos nuestras licencias, que es al menos dentro de un año. Sin embargo, solo estábamos allí para escuchar, señaló Kendo, el presidente de la clase 1B. No creo que quieran que hagamos nada mientras abordan el caso. Podríamos estar manejando algún trabajo de oficina en ese momento. The Atarms ya me está haciendo correr andrajoso trotando por todas partes. Tengo que estar mentalmente agotado también. Hiro se quejó. Sin embargo, miró a su otra compañera de clase, más silenciosa. Kirishima, ¿estás bien? Parecías un poco asustado allá atrás. Sí, no te preocupes por eso, dijo. Creo que pasó. Hice un basurero antes de irnos, así que debería estar bien. Asqueroso, se lamentó Hiro. Lo que sea. Oye, Emilia, ¿cómo va tu pasantía hasta ahora? Moon Lady también te hace trotar por todas partes. Teniendo en cuenta que su pasantía hasta ahora consistía en explorar áreas para un campo delimitado, básicamente significaba que solo se estaba moviendo. Nos encontramos con un villano de camino aquí esta mañana, pero aparte de eso, ha transcurrido sin incidentes. Ah, escuché sobre eso, dijo Hiro ociosamente. Fue ese cerdo explosivo, ¿verdad? ¿Cómo fue comparado con Bakugo? Lamentablemente decepcionante, dijo honestamente. Aunque, realmente no hice mucho. Fue Yu quien lo sacó. Todavía no puedo superar el hecho de que elegiste a tu madre por encima del número 8, murmuró. Quiero decir, ambos terminaron aquí en Osu al final, pero aún así. Espera, rechazó una oferta de uno de los 10 primeros. Tetsu gritó de repente. ¿Por qué hiciste eso? Porque Yu le dejaría intentar eliminar a Avenger. Confío en ella más que en una cara de una revista, dijo Shirou. Hablando de eso, ¿cómo va la pasantía con Yoro y Musa, Yaoyorozu? Ella suspiró. Probablemente no fue una buena señal. Esa es la segunda vez que me preguntan eso hoy. Ella dijo que ha sido esclarecedor, Kendo la reemplazó, viendo que estaba demasiado agotada para decir algo más. Hablando de eso, no sabía que tú y Moon Lady estuvieran relacionados. Soy adoptada, admitió Shirou, lo que provocó que algunos de los que no sabían se estremecieran momentáneamente. ¿Por qué siempre la gente reaccionaba así? También podría desviar la conversación de eso. Está bien. ¿De qué estábamos hablando de nuevo? El asesino de héroes y la pasantía, murmuró Kirishima. ¿Hablando de cuál, Ida? ¿Estás bien? Aniel se ha ido. ¿A dónde fue? Tan pronto como Manual salió del edificio, se fue a seguirlo, respondió Shinzo detrás de ellos. Yo diría que parecía demasiado decidido. Esa no es una buena señal, murmuró Kendo. Escuché que algo le pasó a su hermano. ¿Es esa la razón? Dado que su hermano estaba paralizado de cintura para abajo debido al asesino de héroes, apostaría a que sí, gimió Hiro. ¿Él se va a involucrar? No. Confiaría en que su asesor no permitirá que eso suceda, reflexionó Shinzo. Sin embargo, nunca se sabe. No es un voto de confianza, Shinzo, reprendió Kendo suavemente. ¿Qué hay de ti, Emilia-san? Escuché que estabas acaparando el gimnasio con él y Midoriya-san la semana pasada, junto con Uraraka-san. Estabas haciendo entrenamiento extra. Fue más combate que entrenamiento, admitió Shirou. Omitió la parte en la que Ida básicamente lo usaba como ejercicio de combate contra Stein. Puedes preguntarle a Yaoyorozu. Ella estuvo con nosotros todo el tiempo. Lo que ciertamente me ayudó hoy temprano, admitió.
Antes de que Yorinomusa intentara entrenarme, me hizo entrenar con él. Eso es brutal. ¿Era algo como Emilia?, preguntó Hiro. Ciertamente era mucho más amable que Emilia, dijo Yaoyorozu mientras le enviaba una mirada. Aparentemente, golpearse unos a otros con Shinai hasta que tu cuerpo aprenda a adaptarse es una forma imprudente de entrenar, y cito, imprudente. Emilia Shinzo suspiró. Eso es un poco. Hiro se rascó la cabeza. No sé si estar impresionado o no, murmuró Kendo. Por un lado, suena efectivo, pero por otro, ¿qué tiene de malo? Shirou preguntó honestamente. Así fue como siempre me entrenaron. Yo diría que tu entrenador anterior no sabía cómo entrenarte o te odiaba en secreto, dijo honestamente Kendo. ¿Verdad, Tetsu? Entendería si tuvieras una peculiaridad como la mía, dijo Tetsu mientras convertía su brazo en acero por un breve segundo. Pero por lo demás, eso es simplemente extraño. Dice el pecador que hace lo mismo con los demás. Shiozaki, ¿por qué? Entrenas recibiendo muchos golpes de tus amigos, complementó Kendo. ¿Cómo? Ni siquiera un mástil. Simplemente dejas que te golpeen con tu Kirk activo. ¿Eso es realmente entrenamiento? Tú tampoco. Mientras sus compañeros de clase se reían de su desgracia, Shirou notó que una presencia familiar aparecía frente a la estación de policía. Uno que se suponía que debía estar allí antes. Afortunadamente, él no fue el único que se dio cuenta. Oye, Todoroki. Gritó Kirishima. Llegas tarde. Lo sé, murmuró. Endeavor tuvo que lidiar con 5 villanos en su camino hacia aquí. Él lo hizo, ¿verdad? Shinzo reflexionó. Entonces, ¿dónde está ahora? Él se adelantó y me dijo que esperara afuera. ¿Por qué? Él preguntó. Oh, hay muchas cosas con las que necesitas ponerte al día, se rió Kendo. De todos modos, esto es lo que está pasando. Ya ves. Espera, ¿es prudente hablar de ello abiertamente de esta manera? Shinzo dijo de repente. Si quieres una explicación, pregúntale a tu padre más tarde. Estoy seguro de que él proporcionará uno. Todoroki frunció el ceño pesadamente, pero simplemente asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Lo que acababan de decirles era delicado. Si se da a conocer, entonces la posibilidad de que la operación falle aumenta astronómicamente. Sin embargo, cuando los estudiantes volvieron a chismorrear entre ellos, Shirou no pudo evitar notar la mirada helada que estaba recibiendo. Aunque, le faltaba la ventaja que tenía antes, allá por la fiesta deportiva. Shirou sabía que habían empezado con el pie izquierdo, especialmente después de Usopp, pero pensarías que ya se olvidaría de eso. Aunque, de alguna manera retorcida, Shirou descubrió que entendía la condena que recibió. Desde una perspectiva externa, derrotar al Nomu de una manera tan brutal era desconcertante, pero era la única forma que Shirou podía ver en ese momento. Claro, la retrospectiva le dijo que podía haber hecho muchas cosas, pero que era demasiado tarde para cambiar el pasado. A riesgo de sonar como un disco rayado, cuanto antes comenzaran a configurar el campo delimitado, mejor. Una vez que todos se dispersen, cuando Yu regrese de su reunión improvisada con sus colegas, podrán continuar. Si todo iba bien, finalmente podrían deshacerse de Avenger. Mientras no suceda nada fuera de sus predicciones. Shirou suspiró. De alguna manera, sintió que lo había hechizado. Vómito y bilis cubrieron el callejón. Un vil rastro de bilis condujo a los ojos asombrados más profundamente a los rincones oscuros de la ciudad. Afortunadamente para dichos ojos errantes, su curiosidad no había sido saciada. Si hubieran seguido esa picazón por emoción, sus intestinos se habrían derramado por el piso incrustado de vómitos. O al menos, eso es lo que Stein seguía repitiendo en su cabeza. No podía permitirse que lo encontraran, incluso si eso significaba que estaría purgando a un civil inocente. Su objetivo, su único propósito virtuoso en la vida, era demasiado importante para que los transeúntes temerarios lo arriesgaran. Se sentó escondido detrás de cajas de madera olvidadas hace mucho tiempo. La noche y la falta de sombras hicieron bien en ocultar su forma. Sin embargo, tenía una visión clara de su entorno. Si ovejas sin sentido lo encontraran, sacrificaría el rebaño. Un cuchillo golpeó bruscamente en el suelo. If si pudiera, en su estado actual, a pesar de su vigilancia, descansó en una zona abandonada.
Los edificios circundantes debían ser demolidos y, como tales, solo los trabajadores de la construcción y otros elementos criminales estarían fuera de casa. E incluso entonces, solo estarían aquí de día, y los patéticos villanos ya han aprendido a evitarlo. Stein era prácticamente seguro para esconderse aquí. Y, sin embargo, no pudo evitar permanecer consciente. Quizás si no estuviera en su estado actual, podría estar más relajado, capaz de tomarse el tiempo para acechar a su próximo objetivo y planificar en consecuencia. Sin embargo, su pelea con esos tontos, la Liga de Villanos, no salió según lo planeado. Stein no era tonto. Había límites a lo que un solo hombre podía hacer para impulsar un ideal. Su voz solo podía llegar a unas pocas personas a la vez, y ni siquiera todas esas personas le daban la hora del día. Incluso si intentara impulsar una presencia en línea, la sociedad en general lo negaría y lo llamaría fanático. Tontos. Estaban demasiado atrincherados en la fachada de hoy, demasiado complacientes para aspirar a un mañana mejor, libre de falsos ídolos y lleno de almas verdaderamente heroicas. Fue una de las razones por las que cambió a su modus operandi actual, una solución más violenta pero llamativa. Era la única forma que podía encontrar, uno que utilizara sus talentos mucho más de lo que sus intentos anteriores podrían lograr. Sin embargo, todavía no era suficiente. Los medios de comunicación, controlados por falsos héroes, lo retrataron de una manera peor que algunos villanos de hoy. Le proporcionó una plataforma para abrazar sus ideales, atrajo a algunas personas de ideas afines en línea, pero tal como asumió, fueron rechazadas tan pronto como se dieron a conocer, dejando las verdades que mostró como nada más que una jactancia vacía. No. Ninguno de ellos lo tomó en serio. Sus intentos de llevar la salvación a la sociedad fueron tan pequeños, tan minúsculos, que quedaron eclipsados tan pronto como se dio a conocer una amenaza más peligrosa. La bestia. A diferencia de él, cuyas acciones tenían un propósito, el miedo en los medios eligió enfocarse en un mosquito insignificante. Un tonto que masacró inocentes sin un atisbo de propósito superior. Era una burla de su único propósito en la vida, que algo así como ese vagabundo eclipsara sus esfuerzos. Escupió en la cara de todo lo que sabía. Sin propósito, ¿qué significado había en acción? Necesitaba un nuevo ángulo, un nuevo método para abrazar las verdades que la sociedad insistía en ocultar, pero que, como hombre solitario, no podía encontrar nada. Entonces, cuando una nueva organización villana se dio a conocer apuntando a los EAU, capaz de atacar y lidiar con lo que equivalía a un ataque al corazón de la sociedad misma, Stein decidió al menos intentar buscarlos. Si sus propósitos se alinearan con los suyos, entonces los habría apoyado sin dudarlo. Pero no estaba destinado a hacerlo. Su líder, si realmente podía llamarse así, era un hombre niño sin un atisbo de visión, simplemente arremetiendo contra lo que la sociedad le había hecho. Su asesor fue aún más decepcionante. A pesar de tener peculiaridades tan fuertes, el aura que exudaban no era más que trabajadores, gruñidos que intentaban eliminarlo por su cuenta. Stein no estaba ciego ante la posibilidad de que ese fuera exactamente el caso. Su escondite parecía de mala calidad, pero el asesino de héroes podía decir que mucho más acechaba debajo de la superficie. Sus fuertes peculiaridades eran activos que ningún señor del crimen ignoraría, especialmente ese asesor. Alguien estaba moviendo sus hilos por detrás, uno cuyas intenciones claramente no se alineaban con las suyas, especialmente si no se molestaba en aparecer. Pero, él estaba dispuesto a darles una oportunidad. Estaba dispuesto a aflojarlos un poco, tal vez después de darles una fuerte llamada de atención desgarrándolos un poco. Con suficiente fuerza, la voluntad y el impulso de una persona se darían a conocer. Estaba dispuesto a intentarlo, a apostar a que la Liga de Villanos eventualmente se convertiría en algo que impulsaría sus ambiciones. Él estaba dispuesto. Watts lo fue. Tuvieron la audacia, la pura estupidez, de tener algo como la bestia en sus filas. Stein sintió que le retorcían las tripas antes de doblarse. Una vez más, había pintado las paredes de este callejón con bilis pútrida. Le dieron ganas de gritar de rabia, de manchar esta noche silenciosa en una sinfonía de condena. Si no fuera por ese psicópata, su mensaje y propósito estarían más extendidos.
Los bufones dibujaban constantemente líneas que los conectaban debido a sus métodos similares, pero en el mejor de los casos estaban al nivel de la superficie. Nada de lo que hizo Stein emularía jamás a ese charlatán. Superado por la rabia, Stein trató de eliminarlo. Sin embargo, subestimó al bufón. El don de Stein funcionó en todos ellos, lo que le permitió noquear a su llamado líder al principio de la pelea, y al asesor poco después. Pero la bestia era una historia diferente. Cualquier daño que le hiciera, incluso en un estado lisiado e inmóvil, simplemente sanaría como si nunca hubiera sucedido. Un capricho de regeneración. Normalmente, Stein simplemente emplearía su propio don y mantendría inactivo al usuario de don regenerativo, lo que resultó efectivo contra innumerables héroes profesionales antes que él. Pero la sangre de la bestia, algo en ella, le hizo sentir la necesidad instintiva de odiar, arrojar disgusto. Negro como el alquitrán, era difícil para su peculiaridad incluso decodificarlo y usarlo en su contra. Fue casi divertido darse cuenta de que el capricho de la bestia, uno de los múltiples que había realizado, era algo que contrarrestaba fácilmente el suyo. Sin embargo, esa realización no llegó rápidamente. Tan pronto como se presentó la apertura, huyó como un perro con el rabo entre las piernas. Él no era un tonto. Sabía que derrotar a ese idiota en particular tomaría demasiado tiempo y esfuerzo, lo que debería usarse para reformar la sociedad moderna. Stein escupió una cantidad asquerosa de vómito persistente y comenzó a adentrarse más en los callejones, escondido de miradas indiscretas. Su estómago se sacudió una vez más, pero Stein optó por aguantarlo. Tenía que llegar rápidamente a su casa segura y prepararse para localizar a su próximo objetivo. Cuanto más tiempo se estancara, antes se perdería su mensaje para las masas, y eso no era algo que pudiera permitirse. Algo sangró por los dientes. Stein pensó que era simplemente más aguas residuales del estómago, pero la textura era familiarmente parecida al alquitrán. Una vez más decoró el callejón, pero la mancha que dejó atrás no era bilis verde, sino alquitrán ennegrecido. Stein apretó los dientes mientras se alejaba corriendo del callejón y aterrizaba en los tejados, a menudo ignorados. La bestia le había hecho algo. Que nadie sin valor le había hecho algo. Ese pensamiento hizo que Stein apretara los puños con rabia. Una miríada de emociones se escondían debajo de su exterior de acero, pero no se podía negar el odio enloquecido en sus ojos. Lo que se sentía manchado por la bestia, por la liga de villanos, era odio puro. Quería arrancarles la garganta y atiborrar sus cuchillos en sus codiciosas entrañas. Quería escuchar sus inútiles fuelles de agonía mientras destruía legítimamente todo lo que tenían esos orgullosos piratas informáticos. Stein se detuvo y escupió otra gran cantidad de alquitrán negro. Sometin algo andaba mal con él. Pero no tuvo tiempo de aprender qué. Ojos maniáticamente impulsados se enfocaron en la luna envuelta. Todo lo que importaba era su próxima muerte, su juego justo. Y una vez hecho eso, la bestia fue la siguiente en cazar.